Y para eso, listos. Vamos a agarrar nuestros pinceles y con algo permanente vamos a secarlo. Yo lo voy a secar por aquí para que quede limpio. Voy a pintar, chicos. Luego yo voy a querer empezar por el color rosa, el más maravilloso de mi vida. Y voy a poner así una capita hermosa, y por una parte voy a empezar a hacer una para que empiece. Normalmente la voy a hacer grandísima, como si lo están notando. Entonces por mi capa voy a seguir pintando. Pintando. No pasa nada si se derrama o le pasa algo. El chiste es hacer algo. Y yo la quiero hacer así. ¿Lo vieron? Normalmente mal hecha todo eso, pero yo pienso que debe de quedar linda. Así os queda. Y así. Genial. Ya que quedamos así, con nuestra agüita, yo tengo este bote, y rápidamente lo voy a secar por un lado. No sé, yo aquí tengo un trapito y con esto lo sequé. Cierro mi pintura rosita para que no se despinte y voy a utilizar una verde y voy a agarrar un cachito. Van a ver que se va a ver chulísimo. Vamos a hacer como si es la... ¿qué se dirá? La rama. Y así lo voy a hacer. Hermoso, ¿verdad? Vamos a hacer así como que nuestra imaginación y vamos a explorar un poco y hacerlo creativo. Así. Luego de esto volvemos a enjuagar y secamos. Luego de que secamos, chicos, vamos a cerrar nuestra pintura rosa. Perdón, verde. Y el siguiente yo voy a utilizar la pintura morada. Estas pinturas las venden realmente en las papelerías. Yo compré marca esta. Y por otro lado vamos a hacer como, no sé, un creativo, algo amoroso, como una letra de amor. Voy a empezar a hacer una I. Luego por acá abajo voy a hacer diciendo love. L. Luego va a ser una O que va a ser toda pintada, chicos. Luego agarramos un poquito más de pintura y ponemos B y E. Y ya se va a quedar. Love. Luego de esto, chicos, igual y cerramos nuestra pintura
Y con una pintura anaranjadita o amarilla, yo voy a utilizar amarilla. Ustedes son sus colores creativos. Iba a sacar un negro, pero al final no lo encontré. No sé, se les había acabado en la papelería. Qué raro. Con eso que ya entraron todas sus clases. Luego, donde hicimos nuestras letras, vamos a remarcar de amarillo. Y así lo vamos a ir. Nuestra I, boom. Luego nos vamos por nuestra L, por nuestra O, por nuestra B. Y así nos vamos a ir 50 metros. Luego vamos a hacer nuestra O. Igual. Bonita, derechita. Preciosa, maravillosa. Luego nuestra V. Normalmente estas pinturas rápido se secan. Me gustan mucho, a mi hermano le encantan porque realmente su creatividad es hermosa. En esta botella pueden echar su dinero o no sé, pueden echar adentro un poco para que romperlo y todo eso. Luego de eso, chicos, nos va a quedar así. Y luego de eso vamos a hacer más creatividad. Voy a agarrar mi pintura naranjada, la froto mucho bien. A veces se hacen burbujitas, pero les soplan ustedes. Así. Sí, ¿verdad? Luego, por nuestra tapa vamos a pintar todo esto de anaranjado. Para que quede hermoso. Y luego de esto, como abajo, vamos a hacer así como que se está cayendo. Y como si está haciendo varios pensamientos amorosos. No es perfecto que quede bien, porque esto es una creatividad y casi todas las creatividades nuevas se están haciendo gracias a que todo es feo y porque ya todo lo pintan así rebelde. Amoroso. Y ya queda. Y vamos a ver que está cayendo nuestros pensamientos. Y así va a quedar, chicos. Luego vamos a abrir todos nuestros botes. Todos. Todos los vamos a abrir, chicos. Todos son necesarios de abrir porque todos los vamos a abrir y vamos a pintar de verde. Este lo voy a poner por un lado porque se va a caer. Y vamos a abrir todo. Agarramos nuestro pincel y yo voy a usar el verde y voy a empezar a hacer como estrellitas por aquí y bolitas. Estoy seguro que aquí puedes echar dinero o tenerlo de adorno. Primero cortar esto bien con ayuda de alguien o que lo tengo nomás así de adorno. O pueden meter adentro una planta y hacer padrísimo. Y ya se va a ir quedando, chicos. Exactamente así de padre, así de hermosísimo. Así va a quedar. Se van a ir quedando perfectamente.
no crean que es muy lindo, no lo crean, así se van a ir perfectamente. Pero yo voy a utilizar otro siguiente color, que será como que el amarillo. No sé si me oigan bien porque pues exacto, todos hacemos ruido en este mundo, este planeta. Voy a utilizar el amarillo, el rosa y qué genial quedó, ¿verdad? Y así fue todo, chicos, así quedó nuestra manualidad perfecta. Y los quiero, nos vemos para la próxima. Ya saben que yo meto videos viernes casi o miércoles. Los amo, los quiero. Y yo soy Cristina Saray para el YouTube. Me llamo como Cristina López y en Facebook me llamo Saray Martínez. Los amo, hasta la próxima.